Bueno, y aquí, amigos, en este espacio de literatura, nuestra columnista estrella, Gabriela Mesabota. Buenas noches. Influencer. A todos. ¿Qué más podríamos decir de Gaby? Bueno, creo que demasiado. No, por ya favor. Ganadora del premio Vendimia. Una auténtica 2025. referente ya. Bueno, Claro que sí. La verdad que disfrutando de todo esto. Bueno, bienvenida, Gaby. Gracias, muchas gracias. Aquí Hoy estamos. Anfitrionamos A Vanessa Estrocio. Bienvenida, Vane, una escritora mendocina, escritora de literatura infanto-juvenil, ¿no? Sí. Bueno, y justamente traje los libros para que ustedes puedan verlos. Una linda ocasión, las vacaciones de invierno, para sentarnos con los chicos a compartir historias. Así en cualquier momento del año. Totalmente, siempre. pero ahora que estamos un poquito más calmados, no estamos corriendo tanto con los horarios. Es un buen momento para compartir. Para crear el vínculo también, ¿no? Exacto. Sí. Contanos cómo empezó tu vida, cómo arrancaste a escribir. Bueno, yo creo que la mayoría de los escritores te puede decir lo mismo, que empiezan desde chiquito con esta curiosidad de querer contar, de expresar, de leer. Pero si bien escribí durante toda mi adolescencia y en la escuela me acuerdo que hacía todos los actos, iba a un colegio religioso, hacía las misas también, las glosas de los actos, bueno, escribía todo, hice en quinto año una revista para el colegio, bueno, me encantaba, de hecho fue el puntapié para estudiar comunicación social. Pero bueno, después empecé la carrera y todos los textos que empecé a escribir eran más bien periodísticos que narrativos. Entonces como que fui dejando de lado un poquito la imaginación, la creatividad. Y bueno, después cuando nació mi hija, que ya tiene 12, ahí empecé a contarles historias de nuevo. Y de hecho fue en el 2021 más o menos que volví a esto de contarle historias mientras íbamos a caminar, viste que era un año donde por ahí teníamos un poquito más de tiempo libre, el hecho de no tener que ir a trabajar presencial. Entonces salíamos bastante a caminar y cada vez que salíamos costeando ahí las acequias deshidratadas, también por eso un poco el título del libro. Sí. Le iba contando historias y de ahí fueron surgiendo los cuentos. Pero ¿qué tipo de historias le contabas a tu hija? Bueno, mira, el que le conté, que fue el que dio inicio con los pies en la acequia, fue la historia de la mansión Stoppel. Le encanta el terror y bueno, de ahí me di cuenta que quedó tan fascinada. Pero, o sea, ¿vos las creabas? No, yo le conté la leyenda. Sí, la leyenda, pero vos Viste que hay un tal huésped, un tal Luisito que habita la mansión Stoppel, que hay muchos que dicen que lo han visto. Bueno, yo por suerte no he tenido el honor y espero que nunca se me aparezca. Pero, bueno, ya estaba fascinada y le dije, pero está muy cerquita, hemos pasado un montón de veces por esa mansión, está en la avenida Emilio Civit, y le empecé a contar sobre otras casas abandonadas o embrujadas y vi que estaba tan fascinada y dije, cuánta historia, cuánta cultura, geografía, costumbres que los chicos no conocen y que están tan a la mano. Entonces surgió la idea de acercar un poco de nuestra idiosincrasia y de nuestras raíces a las nuevas generaciones que no la conocen. Y no solamente, por eso yo digo, cuando uno escribe, si bien tengo claro que es para el público infantil, sé que es un libro que va a trascender generaciones, porque va a emocionar a un montón de adultos, porque se empiezan a acordar y a evocar un montón de recuerdos de su propia infancia. Y en este caso, de este libro que mencionás, hace referencia a estas historias o estas, no sé, como decir, estos mitos urbanos. Sí, son cuentos. El subtítulo del libro es Cuentos ni tan ficticios ni muy ciertos, porque va siendo una combinación de realidad con ficción, a partir de ciertos monumentos, patrimonio cultural, y de hechos históricos. De hecho hay uno que hace referencia al terremoto nuestro
allá el 20 de marzo de 1820. De 1861. 1861, perdón. Que están las ruinas de San Francisco y también están tan y al paso y los chicos no saben, no tienen ni idea. Y por ejemplo, mira, este libro en abril lo empezaron a trabajar en 2 colegios, en el Instituto San Miguel y en el Colegio Don Bosco. Y la profe... Ese libro. Sí. Y la profe... Con los pies en la sequía se llama. Así es. Sí, me decía que habían ido a la mansión Stoppel y los chicos entraron con una curiosidad, tomaron el libro y fueron. Y bueno, ahora me contaba que después de las vacaciones de invierno iban a ir a visitar las ruinas de San Francisco, que seguramente los chicos han pasado infinidad de veces con sus familias por ahí. Desconocen su historia. Exacto, y a partir de un cuento se abre un montón de puertas. ¿Qué es lo que te llamó la atención, Gaby, para invitar a Vanessa? A mí me encanta cómo narra las historias, porque a pesar de que es una literatura destinada al mundo infantil, no es fácil crear una literatura para los niños. ¿Por qué? Porque uno tiene la noción o la idea de que es fácil, de que, bueno, hacemos una historia así sencillita y listo. Pero esta no, esta está llena de metáforas, de imágenes, muy rica desde lo literario. De hecho, yo compartí 2 ya de las leyendas con mis alumnos de primero y la verdad que se quedaron encantados. Entonces creo que me parece que es una muy buena opción para compartirle a los chicos algo de historias ficcionales, pero también mucho de literatura, ¿no? ¿Qué les parece si nos leen algo? Sí, por favor. Bueno, vale, dale. Mira, yo les Perdón voy a que leer... los pongamos en este compromiso. No. Ay, ¿cuánto me va a costar? Sí, me imagino. Estaba esperando este momento. Las profes. ¿Vos también, Gaby, podés leer algo? Tengo, sí, elegí una. Me encanta. Sí, yo les voy a leer un fragmento de un cuento que se llama La sonrisa de mi tía Luisa, que está en este libro, que se llama Las emociones difíciles, que esto fue una convocatoria de la editorial Niña Pez. Había que escribir sobre emociones, mandé el cuento, bueno, les gustó, quedé seleccionada y en este libro somos 7 autoras de todo el país. ¿Por qué dice volumen 3? Porque ya habían hecho de la misma convocatoria. Con el mismo título. Bueno, o sea que quedaste seleccionada de escritores nacionales. Claro, yo cuando vi la convocatoria dije, bueno, me presento, ¿qué puede pasar? Y nada, eso lo mejor pasar, me encantó. Eso puede pasar. Bueno, así que les voy a leer un fragmento de este cuento. A ver. Mi tía Luisa tenía el trabajo más dulce del mundo. Ella recorría plazas y parques vendiendo deliciosos copos de azúcar. A su paso, dejaba una huella azucarada y un olorcito a caramelo se impregnaba en el aire, colándose entre los juegos. Los niños rodeaban el carrito cargado de copos de azúcar tan esponjosos como las nubes y tan coloridos como el arco iris. Algodón de azúcar, ricos y abundantes, para los más chicos y los más grandes, canturreaba sonriente mi tía Luisa, con esa sonrisa fresca, radiante, que cautivaba a todos. Cuando le quedaba el último copo de azúcar, se sentaba bajo el solcito, en algún banco de alguna plaza, lo comía lentamente disfrutando el dulce sabor a domingo por la tarde. Luego venía a casa a visitarme. A escondidas de mis papás, sacaba de su mochila una bolsita llena de golosinas que compartíamos entre juegos y carcajadas. Teníamos un vínculo pegajoso con mi tía, como si estuviéramos pegados el uno al otro con un chicle de tutti frutti. Pero un día todo cambió. De tanto comer golosinas, la sonrisa de mi tía Luisa se volvió amarga. Sus dientes estaban tan sucios y enfermos que su boca se llenó de misteriosas y desagradables criaturas. A orillas de su paladar, una planta de malvaviscos le daba sombra a una bacteria comiendo mariscos. En la cima de un colmillo, una gallina tejía ganchillo. Entre el espacio en sus dientes, una serpiente dibujaba firuletes. Sobre su lengua, ya no roja sino verde, patinaban 3 duendes. Y en las oscuras profundidades de una carie, un gusano viscoso amasaba bizcochos. Ya nadie quería acercarse a mi tía, y los niños del parque corrían espantados cuando ella les sonreía. Pobre mi tía Luisa, que iba y venía con los copos de azúcar sin vender ninguno. «Te saqué turno con el dentista», le dijo mi mamá decidida. «¿Con quién?», preguntó mi tía espantada.
con el dentista, repitió mi papá mientras nos dejaba en el consultorio. Bueno, sigue el cuento, pero... ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Hermoso. ¡Qué bonito! Muy lindo. ¡Qué espanto esa boca! Claro, y acá... ¡Qué horrible! Me lo eso. imaginé todo. Pero vieron que yo decía esto de crear imágenes, ¿no? Sí. Cómo las olés, mirás, las sentís por Claro, todos ese lados, gusano ¿no? saliendo de la Claro carie. que sí, hermoso. Muy bueno, Me encantó. felicitaciones, Gracias. Vane, Muy lindo, felicitaciones. Vane. Y esta idea de acá no es el adulto el que ayuda al niño a superar un miedo, sino que es el niño el que va a ayudar al adulto porque va a ser Se lo evidencia, sobrino, claro. quien la Claro, acompaña al claro. dentista. Bueno, después en el consultorio pasan cosas, pues la tía se esconde, no quiere salir y finalmente entre el niño y los demás pacientes que están ahí empiezan a hablar esto del miedo y la valentía y cómo superarlo y, Qué bueno. y sale adelante. Y además, hermosa tu posibilidad de describir, porque yo me la imaginaba en la plaza vendiendo esos copos de algodón. Hermoso, hermoso. Hermoso. Bueno, Hermoso. quiero más. Ay, Quiero más, vamos, quiero vamos. más. Bueno, yo elegí... No de te molesta compartir, con ¿no? los pies no, para nada. Para nada. ¿Me para dejás que haga nada. una aclaración? Sí. Perdón. Sí. El libro Con los pies en la sequía fue declarado de interés por la Cámara de Diputados por el valor cultural y educativo que Muy tiene. bien. Así que Felicitaciones. un mérito mismo al Pregunto por trabajo. abajo bajito. ¿Este es el que vamos a sortear? Este es el Sí, que vamos sí. a sortear con los pies en la Bueno. sequía. No, el ¡Qué nombre. ya es re bueno! mendocino. ¡Qué Me bueno! encantó, Re me mendocino, es verdad. ¡Qué bueno! Bueno, yo elegí un pedacito de uno de los cuentos que me encantó que se llama Alma de mariposa. Y dice así: hay vientos de todo tipo. Están los vientos frescos que perfuman el aire con olor a lluvia y traen un suspiro en los días agobiantes. Los tormentosos que sacuden las persianas bailando entre rayos y relámpagos. La brisa, algo caprichosa, que despeina flequillos, o la ventisca juguetona que levanta barriletes hasta los confines del cielo. Y está el otro viento, ese caliente que pica la nariz y arde en los ojos, arrastra tierra empujándola entre las rendijas de las puertas y ventanas. Un viento que, en el mejor de los casos, amontona rezongos de quienes plumerean el polvo a la mañana y, en el peor, levantan árboles, carteles o chapas, lanzándolas como proyectiles sobre cualquier blanco a su paso. Ese viento, seco y veloz, se llama sonda. Hoy me acordé de mi abuela, porque hace rato las ráfagas golpean la casa y ya me empezó a doler la cabeza. Recuerdo aquellas siestas ventosas de clases suspendidas en las que mi mamá me dejaba en su casa antes de ir a trabajar. La nona ponía trapos húmedos debajo de la puerta y, no obstante, todo pasaba igual: arenilla, insectos, nostalgia. Parecía que el aire soplaba el velo que cubría sus recuerdos, removiendo la memoria. Se ponía pensativa, algo melancólica, y cuando daba la sensación que por fin iba a hablar, no, se metía en la cama sin recordar, o tal vez sí, y callada. Qué Wow, lindo, el me viento encanta. sonda, Amo como la imagen del viento Sí. sólido, la abuela nostálgica. No, me encantó. Sí, Te Gracias, felicito, gracias, me encantó. me encantó. qué lindo esto, A mí Vane, también. que tomás justamente elementos tan de Sí, Cuyo, tan nuestros. Claro, tan sí, de sí, locales. Aparte Sí, del sí. viento sonda ya evoca una nostalgia Sí, de años, entonces Sí. increíble cómo lo Sí. escribe. sí, sí. Vos sabés que me pasó algo, una anécdota. Mi papá nunca había ido a ninguna de mis presentaciones, Ujú. porque bueno, siempre coincide que trabaja y demás. Y en la presentación del libro del año pasado, en la Feria del Libro, pudo ir porque era un domingo. Entonces yo justamente leí ese cuento que me acompañaba con la guitarra Marcos Babar, que es el ilustrador del libro, que es mendocino. sí. Ujú. Y de repente veo a mi papá llorar y digo, bueno, se emocionó porque me vio a mí y pensaba. Y en realidad le digo, papi, ¿viste? ¿Te gustó? Sí, me dice, pero en realidad me emocionó la historia, porque me hizo acordar cuando corría Viento Sonda y nos quedábamos con mi abuelo y me contaba
cuentos y me contaba historia. Entonces, bueno, tiene esto de que a los chicos les genera este disfrute y les abre una puerta al conocimiento, pero que también emociona al adulto. Claro, exacto. Bueno, contanos los nombres, antes de despedirte, los nombres de tus libros que trajiste acá, sumado a esta marioneta hermosa. Ese es Drago. Sí, Drago. Drago, la aventura perdón. de crecer, que estamos Perdón. preparando la obra de teatro no solo infantil, sino familiar, porque es para toda la familia. Si Dios quiere, estrenar fines de septiembre, principios de octubre. Después tenemos esta antología, Las emociones difíciles, volumen 3. Y por último, Con los pies en la sequía, que se queda acá. Que Sí, se sí, queda. se Uno se queda, queda sí. para irse con, Claro, con se lo va algunos ganando algunos el de los oyente y oyentes. tenemos muchos oyentes que quieren y participan a través de esto que nosotros lanzamos a partir de ahora hasta el próximo lunes en nuestras redes sociales, @clima de radio. Así algún oyente que cumpla con esas pequeñas directivas puede ser el ganador. Muchísimas Bueno, gracias. Un placer, Vane. Para Gracias a cerrar, me ustedes. gustaría hacerte una pregunta. Ay, a ver. ¿Qué es la literatura para vos? Bueno, la literatura es el vínculo con otros, es un puente que nos permite no solamente conocer al mundo que nos rodea, sino también conocernos a nosotros mismos. Yo creo que nos interpela, nos hace preguntar, nos hace reflexionar. Bueno, y además de que es una puerta a la imaginación, a la creatividad, al compartir. Pero bueno, tiene esto de no solo, que no creo que sea una práctica individual la lectura, porque uno siempre comparte lo que lee y expresa y esto de tender vínculos y lazos con el otro. Muy lindo. Qué hermoso. Muy lindo. A mí solamente me quedaría una pregunta. A ver. ¿Qué opina tu hija de tus cuentos? Es parte. Yo ahora estoy escribiendo una novela infantil de aventuras y... ¿Y ella es la protagonista? Ay, sí. Sí, claro. Sí, un poco Vamos sí, a nombrarla. porque Vamos a Lourdes, porque bueno, si no se me enoja, ¿viste? Porque me dice, ay, por ahí elijo nombres de las compañeritas de ellas para los cuentos. Claro. Y se me pone celosa. Ah, Entonces, bueno, la protagonista es Lourdes de la próxima novela. Para que lo recuerde qué siempre. bueno. Y ella me es encantó. la crítica Claro, más, claro. digamos, más rigurosa que tengo, porque es, Qué ay, bueno. De mamá, todas qué formas, cringe, me dice. claro, eso es hoy. Sacalo, ¿no? Que se vista de esta manera. Eso es hoy, pero seguramente después cuando crezca Después va a ser un orgullosa. recuerdo no, increíble. después cuando Sí. crezca no te va a leer más, no te va a dar más bolilla, no te va Ya a... casi, ya casi está en eso. Como que le digo, Ya no, está en eso. fíjate, ¿te gusta? Sí, bueno, pero ella de verdad me dice, no, mamá, esto sacalo, es horrible, o ponelo, o podría terminar así. Es bueno, tiene una Claro. creatividad como todo niño, y la escucho mucho, le Claro. hago un caso. Disfrutarlo porque después te ignoran. Sí, ya casi, tiene Queda- 12, así queda que poco. No, estamos en todavía un proceso. poco más. Gracias. Vale. Un placer Muchas recibirlas. gracias. Ambas, vos no te vayas No me porque voy, no me cambiamos la personalidad Sí, y sí. pasa a ser Gabriela Mesa Bota, la escribana. Escribana. Gracias. Gracias. Otro ritmo, otra mirada de la información, marcando la diferencia.